Ok, bueno, como les decía, vamos a completar hoy el tópico del teorema de Green. Vamos a ver una versión generalizada que dentro de un rato les explico en qué consiste. Pero antes vamos a repasar un poquito qué decía el teorema de Green, ¿sí? Recuerden que uno se acuerda del teorema de Green es mediante una fórmula y hay que añadir ciertas hipótesis también, ¿no? Lo primero a recordar es la fórmula. En la fórmula del teorema de Green uno tenía una relación entre la integral de línea de un campo vectorial a lo largo de cierto tipo de curvas con cierta integral doble, ¿sí? Para ser más precisos, teníamos el cálculo de una circulación sobre una curva cerrada, una curva paramétrica cerrada C con orientación positiva, es decir, en sentido antihorario. Bien. F estaba definido en un dominio U contenido en R2, y lo que hizo tomar valores en R2, y el dominio de este campo vectorial contiene a la curva, que por cierto U lo tomamos abierto, les decía, U contiene a la curva y a D. D era la región encerrada por la curva, ¿sí? Siempre que tengamos una curva cerrada, uno puede considerar la región que está encerrada. Y bueno, suponíamos además que esta región era de tipo 3. ¿Ok? Que es básicamente el tipo de regiones sobre las cuales sabemos hacer cálculos de integrales dobles, ¿sí? Bueno, a ver. Bien, entonces tenemos estas hipótesis para F y para C, y el teorema de Green lo que decía era que esta curva con orientación positiva, si calculábamos sobre ella la circulación de F, eso era la integral doble sobre D de el rotor de F producto escalar con K. Donde K era el vector 0,01. ¿Sí? O bueno, por otra manera, si ustedes decían que F tenía componentes P y Q, esto que aparece acá no es otra cosa que la derivada parcial de Q respecto a X menos la derivada parcial de P respecto a Y. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver qué tan pendientes están del teorema de Green. Creo que lo mencioné, más no lo anoté. Esto, el F, hay que pedir que sea C1 sobre el abierto, ¿sí? Bien. Ok, vamos a ver si estuvieron atentos a este teorema. Permítanme un segundo dividir el pizarrón. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Vamos a considerar el siguiente campo. Xy igual menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, coma, x sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien. Y vamos a tomar como curva C la circunferencia unitaria, ¿sí? La cual se llama S1, con orientación positiva. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la circulación de ese campo vectorial sobre S1, ¿ok?
Si hay una parte que no se ve bien por el reflejo, avísame y yo la puedo volver a leer. Ok, no hay problema. Bueno, entonces, queremos calcular esto. La integral de línea de f a lo largo de C1. ¿Qué podemos hacer allí? Les pregunto. A ver quién me da una sugerencia. A ver, ideas. Creo que alguien está hablando, pero no lo escuché bien. Si puede repetir. Es que tenía el volumen bajo. A ver, dígame, ¿cómo podemos calcular la integral de línea esa que está ahí? ¿A alguien se le ocurre? La integral doble, usando Green, ¿no? Entonces, bueno, vamos a usar Green, a ver qué pasa. Convertimos esa integral de línea en una integral doble, ¿ok? Bien. Entonces, esto va a ser la integral doble sobre la región encerrada por S1. En este caso, la bola de centro 0 y radio 1. Y acá que va el rotor de F por K. Entonces habría que calcular el rotor de F. Yo no lo voy a hacer porque ese rotor ya lo calculamos en una clase, no sé si se acuerdan. Creo que cuando vimos ejemplos de campos irrotacionales, este era uno de ellos, ¿sí? Este es un campo vectorial con rotor cero. Igual, si no se acuerdan, no hay problema. La cuenta es fácil de hacer, ¿ok? Bueno, entonces la cosa es que la circulación es cero. Bien. Entonces, ¿está bien eso? Fíjense que de todos los ejemplos que hemos hecho de teorema de Green, siempre hicimos el cálculo de la integral de línea mediante la integral doble, o el cálculo de la integral doble mediante la integral de línea, pero no hicimos los dos cálculos separadamente para verificar que eran iguales. A pesar de que el teorema de Green nos dice que sí, no tuvimos como que esa suspicacia, ¿no? Para ver, ¿será que lo que me está diciendo el teorema de Green es cierto? Entonces, bueno, vamos a, en este ejemplo, hacer ese mismo cálculo, pero sin usar el teorema de Green, únicamente con la definición de integral de línea. A ver qué pasa entonces. Debería dar cero, ¿no? Pero bueno, somos un poquito maniáticos o suspicaces con las cuentas, entonces si lo hago de la otra manera y me da lo mismo, ok, entonces apliqué bien el teorema de Green, ¿no? Bueno, a ver, entonces por definición tendríamos que la circulación de F sobre S1, bueno, hay que pensar en una parametrización para S1, ¿no? Pero eso es fácil. Acá tomamos alfa de t, coseno de t, seno de t, ¿sí? Con t variando entre 0 y 2pi. ¿Bien? Bueno, ok, entonces hacemos esta cuenta. Esto sería la integral de Riemann entre 0 y 2pi del producto escalar de f compuesto con la parametrización por la velocidad alfa prima. Bien, entonces continuamos acá la cuenta. ¿Y qué obtenemos? Bueno, integral de 0 a 2pi, f compuesto con la parametrización. Abajo en el denominador les queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que sabemos que es 1. Entonces arriba quedaría menos el seno y en la otra componente el coseno.
¿sí? Entonces, el producto escalar de menos el seno de t por el coseno de t por menos, la velocidad sería menos seno de t por el coseno de t. ¿Sí? Tenemos eso. Ahora, si hacemos el producto escalar allí, me queda seno cuadrado más coseno cuadrado. Bueno, sencillo, ¿no? Me queda entonces integral de 0 a 2pi de la función constantemente igual a 1, diferencial de t. Y eso da 2pi. La integral de línea me dio 2pi, pero, a ver, Green me decía que la integral daba 0. A menos que el rotor no sea 0, pero sí. Les juro que el rotor es 0. ¿Ok? Entonces el problema no es el rotor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué Green me está diciendo por un lado que la integral es 0, pero por otro, si hacemos la cuenta directamente, nos da 2pi? ¿Qué pasa allí? Que no está en el dominio, dice Joaquín. ¿Quién no está en el dominio? Por acá Leodan dice, pero la bola contiene al 0, 0. La bola sí contiene al 0, 0, porque es la bola centrada en 0. Entonces la bola contiene al 0, 0. Entonces, ¿cuál es el problema? Ajá, por aquí alguien respondía. No. A ver, sí. Puedes poner la bola abierta también, Romina, pero no es ese el problema. El problema es, lo comentaba alguien exactamente. Por acá Gonzalo dice que no se chequeó la hipótesis y coincide también con algo que comentaba alguien anteriormente en el chat. El problema, fíjense lo importante que es chequear las hipótesis, ¿ok? El problema con este campo es que no está definido en 0, 0. Nosotros tenemos la curva que es S1, ¿no? La circunferencia unitaria. Green me dice que el campo F tiene que estar definido sobre un abierto U que contenga a la curva y a toda la región encerrada por la curva. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, que tenemos un punto, el 0, 0, perteneciente a la región encerrada por la curva, en donde el campo F no es C1. No es C1 porque ni siquiera está definido allí. Entonces, esa hipótesis del teorema de Green no se cumple. ¿Y qué pasa si aplicamos un teorema sin verificar las hipótesis? Bueno, que pueden pasar cosas como estas, que si lo aplicamos mal, estamos diciendo que esta circulación da 0, cuando en realidad no da 0. Y es más, podemos comentar más cosas al respecto. Tenemos un campo vectorial que es irrotacional, pero no es un campo de gradientes. ¿Por qué no es un campo de gradientes? Bueno, acuérdense que para que un campo sea de gradientes, la circulación sobre cualquier curva cerrada de ese campo tiene que dar 0. Y sobre ese 1 no está dando 0, está dando 2pi. ¿Se acuerdan de ese resultado, no? Si se acuerdan bien, incluyendo las hipótesis, ese resultado de caracterización de campos irrotacionales contra campos de gradientes pedía que el dominio del campo sobre el que uno estuviera trabajando fuese simplemente conexo. Ahora, ¿quién es el dominio de este campo? Bueno, el dominio de este campo es R2 sin el 0. ¿Sí? R2 sin el 0 es simplemente conexo. No. Recuerden que significaba que un campo, que un conjunto fuera simplemente conexo. Bueno, que fuese abierto, que fuese conexo, es decir, que para cualesquiera dos puntos dentro del conjunto había un camino, una curva que los conectara y que a su vez estuviese contenida en el conjunto. Y por último, que toda curva cerrada fuese homotópica a un punto, ¿sí? Que toman una curva cerrada dentro del conjunto y la pueden deformar continuamente hasta colapsarla en un punto. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál es el problema de R2 sin el origen? Que ese conjunto no es simplemente conexo. ¿Por qué? Bueno, si ustedes toman R2 y lo perforan, es decir, agarran el origen y se lo arrancan, queda el espacio R2 con un hueco, ¿sí? ¿Y qué pasa si uno toma esta curva, por ejemplo? La misma S1. Ustedes pueden deformar la curva S1 hasta continuamente, es decir, sin romperla. Imagínense que es una curva de masa, por ejemplo, la pueden deformar continuamente y convertirla en un punto y que todo ese proceso de deformación esté dentro del dominio. No, no se puede hacer. Porque yo puedo ir achicando S1, la comprimo, la voy comprimiendo poco a poco, trato de que no se rompa, la voy comprimiendo, 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 pero no puedo colapsar todo ese proceso de formación en un punto. ¿Por qué? Porque acá hay un hueco. El origen no pertenece al dominio. Entonces, por más que yo cierre la curva, siempre me va a quedar una circunferencia muy, muy pequeñita. Para yo poder evitar esa singularidad, ese hueco tendría que romper la curva, pero allí por otro lado estoy rompiendo la continuidad. ¿Ok? Es como si tomaran esa circunferencia de masa y la pusieran en estos moldes para tortas o panqueques, estos moldes que tienen en el centro como una especie de protuberancia para que circule mejor el calor y se cocine la torta. Es como si pongan esa curva allí. ¿Qué pasa si ustedes deforman ese anillo de masa? Tienen esa protuberancia allí molestando, no pueden cerrar por completo la masa y colapsarla en un punto. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense. Tenemos un problema allí porque no tenemos un dominio simplemente conexo. Además, el dominio no contiene la región encerrada por la curva. Hay un punto que no está, y es el origen. El origen está molestando. ¿Okay? Así que mucho cuidadito con aplicar el teorema de Green, sin que estén bien verificadas las hipótesis. Bueno, para este tipo de situaciones, Green tiene una salida, ¿sí? Obviamente no va a ser esta misma conclusión, pero se puede trabajar con más cosas. Sí, entonces, bueno, voy a presentarles una primera generalización del teorema de Green. Entonces, antes de escribir el enunciado, ¿esto se entendió bien? ¿Hay alguna consulta? ¿Todo bien por ahora? Bien. Bueno, vamos a borrar acá. Entonces, primer resultado. Este resultado uno lo llama invariancia del integral de línea bajo homotopías, ¿sí? Lo que quiere decir es que si yo tengo dos curvas cerradas, eh, una que esté rodeada por la otra, entonces bajo ciertas hipótesis la integral de línea sobre ambas curvas coinciden. ¿Ok? Más específicamente sería lo siguiente. Vamos a tomar un campo PQ con dominio U, R2, con valores en R2. Vamos a tomarlo C1 con U abierto. ¿Sí? Y vamos a suponer además que el rotor
de F es 0. Sí, vamos a trabajar en este resultado con un campo irrotacional, como el que tuvimos en el ejemplo anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar ahora C1 y C2, dos curvas cerradas simples. ¿Sí? Regulares a trozos. Con orientación positiva, antihoraria. Y vamos a suponer que ambas están contenidas en U. Bien. Vamos a suponer además lo siguiente. Primera condición, la curva C2 está en la región encerrada por C1. Sí, eso por un lado. Por otro lado, si llamamos a D la región comprendida entre ambas curvas, la región comprendida entre C1 y C2, esa región D está contenida en el dominio del campo. ¿Sí? Voy a hacer un dibujo para que eso se entienda bien, antes de escribir la conclusión. Está un poquito largo el enunciado, pero no es difícil. A ver, tenemos un abierto U, ¿sí? El dominio del campo vectorial F. Tenemos una curva C1 contenida en U. Ambas curvas, porque acá nos dicen que están contenidas en U. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos primeramente que C1 está contenida en U. Antes de dibujar C2, leo el resto. Me dicen que C2 está en la región encerrada por C1. Es decir, C2 está por acá. Y tiene orientación positiva. ¿Ok? Escribir acá C2. Y me dicen además que la región D, comprendida entre ambas curvas, está contenida en el dominio. ¿Sí? Esto que está acá, cualquier punto que tomemos, pertenece a U. Entonces U podría ser todo ese abierto que dibujé allí, o inclusive podría ser algo así. ¿Sí? U puede ser esa especie de dona, y las dos curvas pueden estar allí, y la región comprendida entre ellas sigue estando en U. Bien, entonces, con esa configuración, ¿qué me dice este resultado? Lo siguiente. Lo que tenemos es que la integral sobre C1 de F es igual a la integral sobre C2 de F. ¿Sí? Repito, si tengo dos curvas con la misma orientación,
en un dominio abierto, en un campo vectorial, una curva rodeada por la otra, vamos a decirlo también así, y el área, o la región, mejor dicho, comprendida entre ambas curvas, está en el dominio del campo vectorial, entonces, en ese caso, esas dos integrales son iguales. Por ejemplo, en el caso anterior, donde teníamos ese campo que no estaba definido en el origen, ¿sí? En esa situación, por ejemplo, podemos considerar nuevamente S1, la circunferencia unitaria, y por acá, por ejemplo, algún cuadrado que encierre a S1. Sí, vamos a llamar este cuadrado C. La región entre esas dos curvas, esto que está acá, pertenece, o mejor dicho, está contenida en el dominio del campo vectorial del ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces acá se tiene que esta integral sobre el cuadrado coincide con la integral sobre C1. Cuando uno usa este tipo de resultados, por ejemplo, en la siguiente situación, ¿sí? Supongamos que me piden calcular que tenemos el mismo campo vectorial del ejemplo anterior y supongamos que nos hubiesen preguntado cuánto daba la circulación a lo largo de este cuadrado. Por cierto, olvidé dibujar las orientaciones. Sí, entonces me dicen, para el ejemplo, para el campo del ejemplo anterior, calcule la circulación a lo largo de ese cuadrado. Digamos que pasa por acá por 2, menos 2, 2, menos 2. Sí, por decir algo. Pueden decir cualquier otro número siempre y cuando encierre a ese 1. Entonces, bueno, puede ser un poco tedioso. ¿Por qué? Porque, bueno, como es una curva a trozos, tengo que calcular primero la circulación acá. Para empezar, no puedo aplicar Green para ese cuadrado, porque la región cerrada por el cuadrado tiene la discontinuidad del campo F. Entonces, bueno, ¿será que lo calculo directamente? Bueno, si yo trato de calcular directamente la circulación, como tengo una curva a trozos, tengo que calcular la integral de línea acá, sumar lo que me dé luego acá, luego sumar lo que dé acá y sumar lo que dé en el último lado. Son 4 integrales de línea que, por muy sencillas que sean, igual, son 4, es un poquito tedioso calcularlas todas y hacer los cálculos con cuidado para que la cosa vaya bien y toda esa historia. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, tengo una curva sobre la cual es un poquito fastidioso trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, yo puedo considerar una curva más sencilla para trabajar con ella, ¿sí? Porque, bueno, está esta proposición que me dice que yo puedo considerar S1 y la integral sobre C1 va a ser la misma integral sobre el cuadrado. ¿Cuál es la ventaja? Que en C1 calculo una sola integral, porque no es una curva a trozos. Entonces tengo un cálculo más sencillo de hacer, que de hecho lo hicimos anteriormente y la cuenta era muy sencilla. ¿Ok? Entonces, bueno, resumiendo, la utilidad de esto es, si tengo que calcular una circulación con una curva un poco complicada para trabajar, bueno, yo puedo considerar otra curva que satisfaga esta hipótesis y hacer la cuenta sobre esa otra curva, de manera que el cálculo me quede simplificado. Bien. Bueno, a ver. ¿Por qué uno dice que este resultado es una especie de generalización del teorema de Green? Bueno, por lo siguiente. No voy a hacer la prueba formalmente, ¿sí? Únicamente voy a mencionar en qué consiste la idea de la prueba.
Es una generalización porque el resultado sale de aplicar el teorema de Green, pero no aplicarlo directamente porque tengo este problema acá. Hay que aplicarlo de otra forma. ¿Cuál forma? ¿De qué otra forma? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a suponer que, por ejemplo, el dominio U es así. Perdón, es que no quiero sobrecargar el dibujo. Vamos a considerar solamente C1, C2, ¿sí? La región comprendida entre esas dos curvas. Estamos suponiendo que está contenida en el dominio del campo, ¿sí? Yo quiero probar que la circulación a lo largo de C1 coincide con la circulación a lo largo de C2. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, de la siguiente forma. Yo voy a partir esa región entre esas dos curvas en dos partes, ¿sí? La corto a la mitad. Corto por acá, un segmento recto por acá y un segmento recto por acá. Bien. Entonces, yo voy a hacer el siguiente recorrido. Empiezo acá, me muevo a lo largo de C1, luego al llegar a este punto de corte, me muevo a la derecha, luego caigo acá sobre S2, perdón, sobre C2, pero me muevo en sentido contrario. ¿Okay? Y luego me muevo hasta este punto, luego cuando estoy acá, me muevo a lo largo de este arco, y esto. A ver, que creo que me enredé con el sentido de recorrido. No, me equivoqué. A ver. No era así. A ver, repito. Empiezo acá, me muevo sobre el arco superior, llego al corte, me muevo a la derecha, luego me muevo por acá arriba, sigo a la derecha, caigo en este punto donde empecé, ahora me devuelvo en este segmento recto, me muevo por acá, por este arco inferior, luego caigo otra vez en el segmento recto, pero ahora me muevo en dirección contraria, hacia la izquierda, y una vez que esté acá, me muevo ahora sobre este arco inferior y llego otra vez al punto de partida. Todo ese recorrido que hice describe una curva cerrada, ¿sí? Y sobre esa curva cerrada, ella encierra una región en la cual el campo S1, entonces para esa curva pueden aplicar Green, ¿sí? Y si aplican Green y luego usan las propiedades de aditividad del integral de línea, por ejemplo, el recorrido acá se va a cancelar con el recorrido acá en sentido contrario, el recorrido acá se va a cancelar acá. Y la cosa es que si hacen toda esa cuenta, les va a dar que la integral, fíjense que en eso que hice C1 la estamos recorriendo con sentido, mejor dicho, con orientación positiva. Pero C2 la recorrimos con orientación negativa. Entonces vamos a tener esto, esta integral de línea, más la integral de línea sobre C2 con orientación negativa. Eso es igual a la integral doble del rotor, pero en este caso el rotor es 0. Entonces esto da 0. ¿Sí? Ahora, pero esto, acá, sobre C2, nos movimos con orientación negativa. Entonces, bueno, podemos poner acá la orientación positiva, y aquí, esto cambia de signo. Entonces despejan, y les queda justamente esto de aquí. ¿Bien? Perdón que no escriba los detalles, no los quiero marear tanto con esto, los detalles se los dejo en las notas. Pero sí les quería comentar más o menos en qué consistía la idea
cómo uno puede probar esta igualdad, ¿sí? Básicamente es, si yo tengo un campo irrotacional y tengo dos curvas que las puedo deformar, ¿sí? Puedo obtener una curva deformando la otra, entonces las integrales de línea sobre ambas curvas coinciden. ¿Se entiende eso? ¿Todo bien? En un rato hacemos un ejemplo, ¿ok? Concreto, de este tipo de cosas. Pero yo quiero hacer el ejemplo con lo que se conoce como tal, como teorema de Green generalizado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a escribir el enunciado. Vamos a explicar en qué consiste. Y luego hacemos un ejemplo. ¿Bien? Y yo creo que con eso es más que suficiente para... Una pregunta. Sí. C sub 2 y C sub 1 tienen la misma orientación, dijiste. Sí. ¿Por qué la resta ahí? Ok. Esa parte me quedó medio. Vale, explico eso de nuevo. ¿Sí? Em, bien, ¿por qué la resta? Vamos a ver el dibujo que está acá. ¿Sí? Está muy sobrecargado. Vamos a hacerlo acá de nuevo. Tenemos la primera curva C1, orientada positivamente. Tenemos C2, también con orientación positiva. Yo quiero probar que la circulación sobre el C1 y sobre el C2 son la misma cosa. ¿Bien? La idea es aplicar el teorema de Green, pero como a lo mejor, por ejemplo, como en el campo del ejemplo anterior, puede haber alguna discontinuidad por allí, encerrada por ambas curvas, entonces el teorema de Green no lo puede aplicar directamente. Entonces lo que hay que hacer es tomar esas curvas y crear una configuración sobre la cual uno sí puede aplicar el teorema de Green. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, uno lo que hace es considerar la región encerrada por ambas curvas y toma un corte por acá y un corte por acá. Entonces yo voy a formar una nueva curva C que la vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a empezar acá. Voy a cambiar de color, ¿sí? Les decía, empezamos acá y nos movemos a lo largo del arco superior de C1 con la misma orientación. Y llegamos hasta acá. Estamos aquí, llegamos hasta acá. A ese tramo vamos a llamarlo alfa. Ese tramo alfa tiene orientación positiva, ¿sí? Ahora, paramos acá en el corte y nos movemos a la derecha. A ese tramo vamos a llamarlo beta, ¿sí? También, acá hay sentido positivo. Ahora, vamos a parar acá y nos vamos a mover a lo largo del arco superior de C2. ¿Sí? Ese arco vamos a darle nombre también, vamos a llamarlo gamma. En este caso, como estamos haciendo un recorrido en sentido horario, gamma tiene orientación negativa. Fíjate que acá cuando estamos recorriendo este arco superior vamos con la orientación contraria que tiene C2. ¿Sí? Orientación negativa u horaria. Luego llegamos acá, nos movemos ahora para la derecha. Acá vamos a llamar a esto delta. Acá tenemos estamos recorriendo un segmento de derecha, no, perdón, de izquierda a derecha, ok. En sentido, ¿cómo se llama? Positivo.
llegamos hasta acá, que era donde habíamos empezado, pero ahora nos movemos a la izquierda, a lo largo de ese mismo camino punteado. Usamos el mismo trozo de curva delta, pero con la orientación cambiada. Luego recorremos acá este trozo de curva con orientación, a ver, nos estamos moviendo sobre C2, pero ahí tenemos la orientación contraria, ¿sí? Porque C2 se recorre así, pero nosotros nos estamos viniendo así. Entonces nos movemos por acá. Esta parte del recorrido vamos a llamarla, a ver, ya llamamos alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Entonces acá tenemos epsilon con sentido negativo. Luego llegamos a este punto, nos movemos otra vez a lo largo del segmento punteado, usando la misma beta, pero con orientación contraria. Entonces acá, beta menos. Paramos en este punto y nos falta recorrer este trozo, ¿sí? Entonces, nos movemos por acá. ¿Qué sigue después de epsilon? Z. Entonces, este tramo vamos a llamarlo Z, tiene orientación positiva porque es el arco inferior de la curva C1, recorrido en el mismo sentido, y llegamos acá al punto de inicio. Entonces, repito, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos la siguiente curva cerrada, ¿sí? Empezamos acá, llegamos acá, nos movemos acá, luego por acá arriba, acá, nos devolvemos, bajamos por acá, llegamos acá, nos devolvemos, y luego por acá, llegamos al punto de partida. Yo sé que es un mareo, pero la idea es que esa curva que acabamos de describir encierra una región dentro de la cual yo sí puedo aplicar Green. Porque aquí sí podemos aplicar Green para esa curva cerrada, porque evitamos la continuidad haciendo toda esa vuelta. La continuidad, dije, no, la discontinuidad, la evitamos haciendo toda esa vuelta que describimos ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando hacemos la cuenta sobre esa curva C? Me acuerdo de mencionar. Entonces, C, esta curva nueva, iba a ser alfa más, unión beta más, unión beta menos, unión delta más, unión delta menos, unión epsilon menos, unión Z más. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa cuando uno calcula la integral de línea sobre C? Esa curva C es cerrada, ¿sí? Por todo el movimiento que hice. Es una curva cerrada que contiene lo que encierra justamente es la región D encerrada por C1 y C2. Entonces, allí evitamos la singularidad y Green nos dice que esa integral es integral doble sobre D del rotor del campo por el vector K. Pero en la hipótesis me dice que el campo es irrotacional, entonces ese rotor va a ser. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Usamos aditividad de la integral de línea. Entonces esto es la integral de f sobre alfa más la integral de f sobre beta más la integral de f sobre gamma menos más la integral de f sobre delta más la integral de f sobre delta menos más la integral de f sobre
epsilon menos más la integral de f sobre beta menos más la integral de f sobre z más. Bien. Ajá, ¿y qué tiene que ver esto con esto? Bueno, vamos a ver los tramos de esa curva C que tienen orientación negativa, gamma. Acá gamma lo estamos haciendo con recorrido contrario a C2. Pero bueno, si yo cambio acá en el dominio de integración la orientación de la curva, si pongo acá orientación positiva, ¿sí? Acá cambia esto de signo. Y podemos hacer lo mismo acá. Acá. Y acá. Sí, esas son propiedades de la integral de línea. ¿De qué me sirve hacer eso? Bueno, que ahora esta integral, beta más, se cancela con esta. Por ese tiene un menos. Entonces, esto cancela a esto. ¿Y qué más? Bueno, con delta. Estas dos se cancelan. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, sí. A ver, seguimos sumando. Tengo ahora la integral sobre alfa más de f más la integral sobre z más de f. ¿Sí? Y acá menos la integral sobre f de gamma más vamos a sacar un menos ahí, el factor común, menos la integral sobre f de epsilon más. ¿Por qué agrupo ahora esas integrales así? Bueno, porque la integral sobre alfa y la integral sobre gamma, sobre z, ¿quién es? Es la integral sobre C1. ¿Sí? Esto que está acá es la integral de... ya no tengo mucho espacio, a ver, borramos aquí. Les decía, esta integral que está acá es la integral de f sobre C1 con orientación positiva, justamente, usando que la aditividad. Y esta que está acá es la integral sobre C2 con orientación positiva del campo F. Ah, bueno, entonces me queda esta integral menos esta, y sabemos que esto es igual a 0. Entonces, despejando, te queda la igualdad entre ambas integrales. ¿Sí? Es por eso que te parecía el menos acá. Bueno, al final terminamos haciendo la prueba. No importa. Te dices hacer toda la prueba. No, pero es un buen ejercicio porque ahorita vamos a estar considerando arreglos con diferentes curvas, con otros sentidos de recorrido, entonces no está de más haber hecho la prueba. ¿Qué hubiera pasado si vos venís por arriba y, no sé, por algún motivo te metés en la misma orientación de la curva C2? No sé por qué entrarías por abajo, pero está. En algún punto capaz te cortás. Ah, ¿Me bueno. explico? Venís por arriba y entras en la misma orientación. Ajá, luego por acá. Claro, y después volvés al revés. Sí, hacer así y devolverse acá y luego hacer así. Sí, también Se cumpliría todo igual. sí, lo pensaste de otra manera. Te habría dado lo mismo al final, ¿sí? Porque hay unas cosas allí. O sea, lo importante es que acá estos recorridos se te van a cancelar. Allí las circulaciones se cancelan, ¿sí? Entonces, sí, lo que pasa es que yo lo hice de una manera tal que
C2 se recorre con otra orientación, pero sí, se puede hacer perfectamente lo que tú dijiste, moverme desde acá hasta acá, luego me muevo acá me voy por abajo, luego me regreso por acá arriba y recorro C2 con su misma orientación y acá me devuelvo y luego recorro este otro tramo. Ah, claro, solamente te cambiarían los signos de los tramitos. Sí, sí, Y pasaría todo lo mismo. le voy a cambiar los signos de esto. De resto, la configuración te queda igual. Pero sí, es otra manera de pensarlo, correcto. Te va a dar la misma conclusión al final. Bueno. A ver, igual no tenía pensado hacer la prueba, pero está bien, ok, sirve como calentamiento al ejemplo que vamos a hacer para cerrar la clase de hoy. Antes del ejemplo, les presento la versión generalizada del teorema de Green, ¿sí? Es muy parecido a esto, solo que ahora vamos a tener una curva grande que encierra a un número finito de curvas más pequeñas, ¿sí? Entonces, vamos a borrar acá. Entonces tenemos el teorema de Green generalizado. ¿Sí? A ver, voy a dibujar la configuración que se maneja aquí. Bien, vamos a tomar una curva C1. Bueno, vamos a llamar a esta curva grande C, con orientación positiva. Y vamos a suponer que en la región encerrada por esta curva, a ver, suponemos que es regular a trozos, cerrada simple, todo ese cuento, ¿no? Vamos a considerar ahora curvas que están dentro de la región encerrada por C. Acá tenemos con la misma orientación, con orientación antihoraria. La primera curva vamos a llamarla C1. Tenemos otra acá, vamos a llamarla C2. Y bueno, uno puede considerar un número finito de curvas, ¿sí? Esta última vamos a llamarla CK. K puede ser 2, 3, 20.000, ¿sí? No importa. Pero es esto, hay una curva grande que encierra a un número finito de curvas chiquitas. Y estas curvas chiquitas no se cortan entre sí, ¿ok? Y bueno, tenemos además la región D comprendida entre la curva grande y, digámoslo así, los exteriores de las curvas pequeñas. ¿Ok? Entonces, bueno, acá tenemos curvas cerradas simples y regulares a trozos. Bien. Vamos a suponer que CI y CJ no se cortan. Sí, y es diferente de J. Bien. Y bueno, C y CI tampoco se cortan. Si ninguna de las curvas chiquitas corta a la curva grande. ¿Qué más necesitamos? Bueno, que las curvas estén en la región, las curvas C1 hasta CK estén en la región
encerrada por C. Y vamos a anotar eso bien. CI está en la región encerrada por C. Y esto vale para todo I entre 1 y K. Y lo otro, el punto 3, es que para cualquier curva CI que tome K, está en el exterior de las otras curvas más pequeñas. ¿Sí? Normalmente hablando, decimos que CI está en el exterior de CJ si I es diferente de J. ¿Sí? Escribir esto formalmente es un poquito tedioso, ¿sí? O sea, lo más importante es que se acuerden de cómo es la configuración mediante el dibujo. Bien. Entonces, teniendo esa configuración de curvas y esa región de comprendida dentro de esa configuración, ¿qué nos dice el teorema de Green generalizado? Bueno, lo siguiente. Vamos a considerar un campo F Q definido sobre un abierto U contenido R2 con valores en R2. Suponemos que esto es un campo vectorial C1 y suponemos además que U contiene la región D, que es esa región rayada que yo dibujé allí. Bien. Entonces, lo que hace el teorema generalizado de Green es relacionar la circulación sobre C con las circulaciones de las curvas internas. ¿De qué manera? Bueno, de la siguiente. La integral doble sobre la región D del rotor de F esto va a ser igual a ¿quién? A la integral de línea sobre C, sobre la curva grande de F menos la suma de las integrales de línea a lo largo de las curvas pequeñas. Sí, es decir, yo tomo, calculo la integral de línea a lo largo de C y le resto los resultados de la integral de línea a lo largo de estas curvas y lo que me da es la integral doble del rotor. ¿Sí? Fíjense que la proposición anterior, en este caso, acá no, el campo F no necesariamente es irrotacional, ¿ok? En el resultado anterior sí, acá no. Pero acá se puede ver que el resultado anterior es una consecuencia de esto, porque allá esto daba 0 y acá teníamos esta integral menos, en ese caso había una sola curva encerrada por la más grande, ¿ok? Entonces, la resta era solamente con una integral de línea.
Ajá, y bueno, la pregunta es, ¿por qué se considera esta versión más general del teorema de Green? Bueno, porque puede haber casos donde el campo con el que estén trabajando no tenga una discontinuidad, sino dos. Bien, por ejemplo, en este campo, fxy menos y x cuadrado más y cuadrado, y por ejemplo acá x menos 1. Y acá x por x cuadrado más y cuadrado por x menos 2. Modifiqué ligeramente el campo con el que habíamos trabajado al inicio. ¿Cuál es el problema de este señor? Que este no está definido. A ver, un segundo. No, es que esto va a tener problemas de definición a lo largo de la recta x igual 1. No, perdón, este no. Vamos a considerar mejor este otro. Un campo PQ con P igual a, por ejemplo, menos I sobre x menos 1 cuadrado más I cuadrado menos I x cuadrado más I cuadrado. Y el Q, por ejemplo, x sobre x cuadrado más I cuadrado más x menos 1 x más 1 cuadrado más I cuadrado. Sí, consideremos el campo con esas dos componentes. P tiene el problema de que no está definido ni en 0, 0, ni en el punto 1, 0. Si ustedes hacen 1, 0 acá, estarían dividiendo por 0 y problemas. ¿Ok? Y con Q tenemos que no está definido ni en 0, 0, ni en menos 1, 0. Entonces es un campo vectorial con 3 discontinuidades. ¿Sí? Vamos a hacer el dibujo acá. Entonces, tengo una discontinuidad acá, una por acá y otra por acá. ¿Sí? Y supongamos que me mandan a calcular la circulación, por ejemplo, sobre una elipse que encierra a esas 3 discontinuidades. ¿Puedo aplicar Green allí? No, porque tengo problemas en esos 3 puntos. ¿Ok? Si lo aplicamos, va a dar algo que está mal. Como había ocurrido en el ejemplo más simple que hacíamos al inicio. Entonces, ¿qué hace uno de este tipo de situaciones? Uno aplica el teorema de Green generalizado. ¿Cómo? Bueno, uno lo que hace es aislar, digámoslo así, las discontinuidades usando curvas cerradas. Si uno coloca una curva acá, una curva acá, una curva acá, generalmente uno coloca cosas sobre las cuales sea fácil, relativamente fácil integrar. Y bueno, si yo quiero calcular la circulación sobre la curva grande C para este campo, bueno, yo simplemente tengo que calcular las circulaciones en cada curva pequeña, y en este caso, si yo calculo esto y este integral doble, puedo despejar y obtengo la circulación a lo largo de toda la curva grande. ¿Sí? Para eso sirve el teorema de Green generalizado.
Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora. A ver cómo se aplica. Esta es una pregunta que salió en el segundo parcial de hace un año. ¿Sí? Ya, hace 2 semestres. Entonces, bueno, vamos a hacer este. Y con eso cerraríamos la clase de hoy. Da tiempo suficiente porque es un ejemplo relativamente largo. ¿Sí? Nos va a llevar al menos unos 15 minutos. Bueno. Acá. En las notas van a tener otro ejemplo adicional, ¿sí? Para este tipo de situaciones. Entonces, bueno, la pregunta que salió hace un año es la siguiente. Tenemos una curva grande con orientación positiva. Tenemos una curva beta que hace esa especie de 8 o de signo infinito. Con orientación, con esa orientación, ¿sí? Antihoraria o positiva. Y tenemos acá una curva pequeñita, alfa, con orientación antihoraria. Y acá tenemos 2 puntos genéricos. Acá P y acá Q. No importa qué coordenadas tienen, ¿ok? Simplemente son 2 puntos genéricos PQ, tal que P se encuentra ahí encerrada por la curva beta y Q está encerrada por la curva alfa. ¿Y qué me da el problema? El problema me da un campo vectorial F campo vectorial de clase C1 menos en P y Q. ¿Sí? O bueno, si lo quieren ver así, F definido en todo R2, a excepción de esos puntos. Y de clase C1. ¿Ok? Y el problema me da los siguientes datos. Me dice que la circulación del campo F a lo largo de gamma es igual a 5 y la circulación a lo largo de beta del campo F es igual a 3. El problema me pide calcular la circulación a lo largo de alfa. No me dicen, fíjense, no me dicen en ningún momento quién es F. La única información que tengo es que está definido en todo R2 y que es C1 con excepción de esos 2 puntos P y Q, que tampoco me dicen quiénes son los puntos, ¿sí? Lo único que interesa en este problema es que P está encerrado por beta y Q está encerrado por alfa. Me dicen además cuánto vale la circulación
a lo largo de la curva grande y a lo largo de la curva 8. Y me piden calcular con toda esta información, que en principio parece ser poca, pero ya vamos a ver que no, me piden con eso calcular la circulación a lo largo de alfa. ¿Ok? Y la idea es usar el teorema de Green generalizado. Les pregunto, ¿cómo creen que se tenga que aplicar eso? A ver, ¿alguien me tira alguna sugerencia? Para empezar, les pregunto, ¿tenemos una configuración parecida a la del teorema de Green generalizado? ¿Será que se puede aplicar o no? ¿Qué creen ustedes? Wow, cómo fastidia el reflejo este sobre el pizarrón. De verdad que disculpen las condiciones de esta clase y la anterior, sí, no es lo ideal. Pero honestamente no tuve opción. Se ve bien el dibujo, si quieren lo hago acá de este lado, pero yo creo que se ve bien. Acá lo tengo en papel, ¿sí? Si lo quieren ver. Es esto de acá. Entonces, a ver, tírenme alguna sugerencia para calcular la circulación a lo largo de alfa. ¿Con qué integral yo puedo relacionar esto de acá? Esto no lo conozco, pero yo sí sé cuánto da la circulación en las otras curvas. Entonces, ¿será que podemos hallar una relación allí? Recuerden que cuando tenemos un arreglo de esta forma y por acá tenemos una discontinuidad, entonces yo puedo relacionar... Ah, perdón, en la hipótesis está... olvidé ponerlo. Este campo es irrotacional, ¿ok? Había olvidado esa hipótesis. Les decía, recuerden que cuando tenemos algo así, por ejemplo, que no necesariamente en este caso, porque acá hay dos discontinuidades, pero si nos enfocamos en una discontinuidad, para un campo irrotacional, siempre y cuando se hace uno en el área comprendida entre esas dos curvas, vemos que la circulación a lo largo de la curva grande coincide con la circulación a lo largo de la curva pequeña. ¿Hay algo parecido a eso en este dibujo? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna idea? Ajá, por aquí Romina comenta, la integral de la curva grande es igual a la suma de las curvas pequeñas. Ok, vamos a arrancar por ahí. No sé si así sea, ok, vamos a probar la idea a ver si funciona. Ok, Romina nos dice lo siguiente, que la integral sobre gamma es igual a la suma de la integral sobre beta más la integral sobre alfa. ¿Es así? ¿Estoy entendiendo bien? ¿Sí? Ok. Bueno, en principio, bueno, recuerden que esto, por el teorema de Green generalizado, menos esta, da la integral doble del rotor, pero el rotor es cero, entonces pueden despejar y quedaría esa igualdad. Ahora, eso está bien. Ojo, es muy importante considerar las orientaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Para empezar,
Romina, aquí hay un problema, y es el siguiente. Bueno, Romina y el resto. El problema es, recuerden que en el teorema de Green generalizado se pide que, ¿cómo se llama? Que las curvas que estén dentro de la curva grande no estén aisladas, ¿sí? ¿Cuál es el problema acá? Que alfa esté cerrada tanto por gamma como por beta. Y para poder aplicar Green generalizado yo necesitaría que alfa estuviese fuera de la región encerrada por beta. Entonces esto, o capaz sí lo es, el punto es que la razón no es el teorema de Green generalizado. Ahí hay una hipótesis que no se está cumpliendo. ¿Ok? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Y por acá, bueno, por acá lo decía Jerónimo, sí. No lo había leído. Y Gonzalo pregunta, cuando volvés, ¿tiene orientación opuesta? Ajá, hay otra cosa aquí que puede fallar. ¿Qué pasa? Que alfa y, vamos a suponer que recorremos beta a partir de acá. Nos movemos así y llegamos hasta este punto. Allí, beta tiene la orientación que me pide el teorema de Green generalizado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos acá y luego nos movemos acá, este otro trozo de la curva está recorrido en sentido horario, con orientación negativa. Entonces ahí tengo una situación más complicada de lo que pensábamos originalmente, ¿sí? Para empezar, tengo alfa encerrada por beta y por gamma. Y además, tengo una parte de beta que está con otra orientación. Entonces no puedo aplicar Green generalizado. O al menos no directamente. Se puede, pero con un poquito de cuidado. ¿Bien? Entonces, bueno, les voy a explicar cómo uno trabaja en este tipo de situaciones. ¿Sí? Fíjense en lo siguiente. O sea, la sugerencia de Romina está bien, pero hay que arreglar un poquito la estrategia, ¿ok? No conviene considerar todas las curvas así como están porque hay problemas con las hipótesis. Entonces, vamos a olvidarnos por un momento de alfa. Sí, olvídense de alfa. Consideren únicamente la región comprendida entre gamma y beta. Y piensen en beta como dos curvas, ¿sí? De acá para acá, vamos a hacerlo acá al lado para no cargar tanto el dibujo anterior. Todo esto, estos lentes son la curva beta, ¿sí? Vamos a suponer que el recorrido empieza acá. Entonces, no necesariamente tendría que empezar allí el punto de partida, pero ustedes siempre pueden reparametrizar de tal manera que uno arranque el recorrido aquí. ¿Sí? Eso lo pueden hacer. Bien, entonces, vamos a ir de acá, sentido antihorario, hasta acá. A esa mitad de la curva beta vamos a llamarla beta 1. Y esa beta 1 tiene orientación positiva, ¿sí? Orientación antihoraria. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esto y paramos acá? Que para completar el recorrido dentro de beta tenemos que hacer ahora esto. ¿Sí? Porque en la hipótesis, lo repito por si no fue claro, beta hace así. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos esto y llegamos acá, ahora el segundo pedazo de la curva se recorre así, con esta orientación. A ese pedazo vamos a llamarlo
beta 2. Pero ¿cuál es el problema? Que tiene orientación horaria, orientación negativa. ¿Ok? Pero bueno, la curva beta es así. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que tenemos entonces es que beta más es la unión de beta 1 con orientación positiva y beta 2 con orientación negativa. ¿Bien? Pero por otro lado, vamos a tomar acá gamma nuevamente. Fíjense, como les dije, vamos a olvidarnos de alfa por un momento. Yo acá considero esta parte que es beta 1 más, ¿sí? Y esta parte de acá que es beta 1 menos. Vamos a considerar beta 1, pero con sentido antihorario, con orientación positiva, ¿sí? Entonces acá tengo dos curvas, perdón, beta 1 más y beta 2 más, tienen sentido antihorario, están contenidas dentro de gamma, están separadas, se pueden cortar a lo sumo en un punto, ¿sí? En más de 2 puntos no. A lo sumo en uno. Se tocan acá. Y bueno, tengo un campo vectorial de clase C1 en la región comprendida por ambas curvas. Allí sí puedo aplicar Green generalizado. ¿Por qué? Bueno, por acá teníamos una discontinuidad P y acá Q, ¿ok? Pero de resto, en particular, en la región comprendida entre beta 1 más y beta 2 más y gamma más, el campo es de clase C1. Entonces, ¿qué me dice Green allí? La integral sobre gamma de F es la integral sobre beta 1 más de F más la integral sobre beta 2 más. Porque acá yo cambié la orientación que tenía originalmente aquí. Porque con esta orientación negativa yo no habría podido decir esto. Green no me lo permite. En Green yo necesito que todas las curvas internas tengan todas la misma orientación. ¿Sí? Si no, no lo puedo aplicar. Es por eso que lo modifiqué. Y me queda así. ¿Me siguen hasta ahora? Por acá hay una pregunta. ¿Para usar Green generalizado sí o sí necesitas tener una discontinuidad dentro de cada curva? No, no necesariamente. Acá podrían no estar estas discontinuidades y esto sigue siendo válido, ¿ok? Lo que pasa es que el interés de esa versión del teorema de Green es justamente cuando tienes más de una discontinuidad en el dominio del campo vectorial, ¿ok? O sea, la idea de esa versión general es poder aislar las discontinuidades mediante curvas para luego hacer los cálculos de integrales de línea. Pregunto, ¿se entiende por qué tenemos esta igualdad? ¿Sí? Allí sí no hubo problemas. Tenemos dos curvas internas con la misma orientación y allí se cumple Green, ¿ok? Al revés, Gonzalo, no es que las discontinuidades permitan aislar las curvas. Uno usa esas curvas internas para aislar discontinuidades. Acá,
P y Q están siendo aisladas por beta y alfa respectivamente. Lo que pasa es que a propósito se puso una curva beta con esa forma de 8. ¿Ok? Pero bueno, esto se puede haber aplicado independientemente de que hubiesen discontinuidades acá o no. Lo que pasa es que, bueno, si no hubieran las discontinuidades, entonces, dentro de toda gamma, la función es C1, y si es irrotacional, esta integral da 0. ¿Ok? Entonces, en las hipótesis del problema eso no puede ocurrir, porque en la hipótesis me están diciendo que la circulación a lo largo de F vale 5. Bien. Entonces, ¿por qué vale 5 y no 0? Bueno, porque están esas discontinuidades allí. Bien. Bueno. Ajá, pero tenemos esto, pero realmente la curva no tiene esta orientación. Realmente tiene orientación negativa. Entonces, ¿será que esto no me sirve? No. De hecho, sí me sirve porque yo tengo información sobre beta 2 con orientación negativa. Bueno, yo puedo dentro de esta igualdad cambiar la orientación de la curva, pero si hago esto, el resultado de la integral de línea cambia de signo. ¿Bien? Y bueno, esta integral sobre gamma sabemos que vale 5 por hipótesis. Por otro lado, sabemos que la integral sobre beta vale 3. Pero beta es la unión de estas curvas. Entonces, por aditividad, tenemos la integral sobre beta 1 más de f más la integral sobre beta 2 menos de f. La suma de estas dos integrales da 3. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos dos cantidades, a saber, la integral sobre beta 1 con orientación positiva y la integral sobre beta 2 con orientación negativa. La diferencia entre esas dos cantidades es 5 y la suma es 3. Tenemos un sistema de ecuaciones allí. Podemos calcular estas dos circulaciones mediante ese sistema. ¿Sí? Bueno, esta parte ya la puedo borrar, permítanme. Entonces, ¿qué está pasando? Fíjense. Bueno, podemos, por ejemplo, sumar ambas cosas, ¿sí? Tendríamos entonces que 8 es igual a 2 veces la integral sobre beta 1 ¿sí? Y estas, la integral sobre beta 2 con orientación negativa, se cancelan. ¿Ok? Entonces, tenemos que la integral sobre beta 1, es decir, sobre este pedazo de la curva beta, con orientación positiva, eso vale 4. Entonces, fíjense que tenemos ahora. Tenemos esta curva beta 1 con orientación positiva. Tenemos acá alfa con orientación positiva y aquí la discontinuidad Q. Entre ambas curvas no hay discontinuidad, ¿sí? La otra discontinuidad es P, pero P está encerrada acá por la curva beta 2. Entonces no me preocupo. Bien. Entonces, a ver. Por acá Romina dice, por la proposición de hoy, puedes decir que
La integral sobre beta 1 es igual a la de alfa. Correcto. Muy bien, Romina. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Bueno, fíjense, tengo ahora beta 1 y alfa, ¿sí? Entre ellas dos, el campo es C1. Yo conozco cuánto vale la circulación a lo largo de beta 1. Puedo calcular la circulación a lo largo de alfa. ¿Por qué? Porque ambas curvas tienen el mismo sentido. Entonces, aplicando esa versión más simple del teorema generalizado de Green, que fue el primer acercamiento que vimos a ese teorema, tenemos entonces que la circulación a lo largo de beta 1 más de F coincide con la circulación a lo largo de alfa. Y esto era lo que me pedía calcular el problema originalmente. Ah, pero esto es esto, y esto vale, lo tenemos acá, vale 4. ¿Sí? Entonces esto vale 4. La circulación a lo largo de alfa es 4. Entonces, recapitulo un poco, ¿sí? A ver, me dan esta configuración de curvas, me dicen que acá y acá el campo no está definido, por lo tanto no es C1, pero en el resto de puntos sí tenemos que es C1. Ok. Me dicen cuánto es la circulación acá, y me dicen cuánto es la circulación acá en beta. Me pide calcular la circulación acá en alfa. Entonces, ¿cuál es la estrategia en este tipo de problemas? Bueno, yo no sé nada sobre alfa, tengo que ver si yo puedo utilizar otra curva para la cual sí tengo información del cálculo. ¿Sí? Entonces acá la idea es, bueno, de alfa no sé nada, pero yo acá tengo una curva homotópica que es beta. Bueno, beta no, esta mitad de la curva beta, ¿sí? Lo que llamamos beta 1. Ah, bueno, y entre estas dos, entre ese trozo de beta y alfa no hay discontinuidades. Entonces puedo aplicar Green allí en ese espacio comprendido de esta forma, ¿sí? Ah, pero en ese sentido me tengo que preguntar si sirve hacer eso. Eso sirve únicamente si yo puedo calcular cuánto vale la circulación a lo largo de beta 1. ¿Y eso se puede hacer? Sí, porque a diferencia de lo que ocurre con alfa, yo para beta 1 tengo más información. ¿Por qué? Porque yo beta 1 puedo completarlo por acá con beta 2 y obtener toda la curva beta, y el problema me dice cuánto da la circulación a lo largo de todo beta. ¿Qué es esto que está acá? Me dice que la circulación a lo largo de beta es 3. Y yo necesito este dato. Ah, pero tengo esto que me está molestando. En principio esto no lo puedo calcular únicamente con esta información. Ah, pero el problema me dice más aún. El problema me dice que la circulación a lo largo de gamma es 5. ¿Ok? ¿Y yo puedo relacionar gamma con beta 1 y beta 2? Sí. De esta manera que hicimos acá. Bien. Y tenemos ahora este dato donde esto sale de Green, pero para poder aplicar Green para estas tres curvas, a beta 2 hay que cambiarle la orientación, ¿sí? Y es de allí donde sale ese signo negativo. Entonces, bueno, ahora tengo dos ecuaciones donde me aparecen estas dos integrales de línea. Ah, ok, ahora sí puedo calcular cuánto es la circulación a lo largo de beta 1, medio 4. Eso es lo mismo que la circulación a lo largo de alfa. Entonces ya está. La circulación a lo largo de alfa da 4. Perdón, voy a separar acá porque parece que dice 43. No, no. Entonces, bueno, la idea en este tipo de problemas es que ustedes jueguen con la información que tienen sobre cada curva y que cambien la orientación según lo que necesiten hacer. Bien. Son largos estos ejemplos, ¿ok? Pero practiquen porque son
Son problemas bastante clásicos en este tipo de cursos. En las notas les dejo otros, ¿ok? Por si lo quieren chequear. Yo este lo voy a pasar en limpio, las notas, que todavía no está agregado, y hay uno que ya, perdón, hay uno que ya tienen allí. Entonces, bueno, así tienen un poquito más de variedad para leer. Esto se los voy a escribir bien para que quede mejor, para que se pueda entender mejor. Y bueno, ¿alguna consulta? ¿Se entendió eso último que hicimos? Sí, sí quedó claro. Bien, perfecto, me contenta. Entonces, bueno, a ver, hablo un poquito con ustedes. Acá podemos parar de grabar.